El expositor primero, que va a estar de 19:30 a 20:30, es el licenciado de Economía, Ricardo Carciofi, y va a ser presentado y va a ser el moderador el profesor Horacio Casabé, docente titular del Seminario de Actuación Profesional en el ámbito jurídico de nuestra facultad, siendo el tema, en este caso, la economía en el año 2022, situación actual y perspectivas. Lo dejo con el doctor Casabé. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Me anoto en lo de la tablet para el sorteo. Bueno, primero no puedo menos que expresar la satisfacción de estar acá, nosotros decimos en casa, ¿no?, de tantos años, y en estas jornadas. Les voy a contar alguna anécdota muy breve. La primera versión de estas jornadas fue en el año 1989, yo era vicedecano en ese momento. Y bueno, era algo incipiente, podía ser que funcionara. Luego, siendo decano, en el año del 92 al 95, me acuerdo que tuvimos que hacerla una muy grande en el Colegio Inmaculada Concepción, ¿no?, porque estábamos reformando acá. Y siempre decíamos, pero caramba, esto funciona y se acercan, y los estudiantes que se interesan en estos temas. Y estas son las 31ª, ¿no?, teniendo en cuenta que creo que 2020 no se hizo y el año pasado fue una versión virtual. Es el acontecimiento, ustedes lo saben, más importante y convocante de la Universidad de Lomas, ¿no?, y que tiene tantos años casi como la de la normalización. Acá hay varios amigos docentes que nos hemos visto en estos eventos durante, no queremos decir los años que hace, pero bueno, pero ahí está. Así que, bueno, la gran satisfacción de poder estar acá y sobre todo de presentar a un destacado economista, ¿no es cierto?, como es el Ricardo Carciofi, que es licenciado en Economía, egresado de la UBA, magíster de la Universidad de Sussex de Gran Bretaña, es investigador económico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro del INTAL, fue director del Banco Interamericano del Desarrollo, asesor integrante de un organismo tan destacado, sobre todo para América Latina, como es la CEPAL. Y por sobre todas las cosas yo no quiero dejar de recordar, porque quizás estuvimos juntos en una época, hace muchos años, en la gestión del doctor Alfonsín, porque Ricardo era el subsecretario primero de Programación Económica y después de Presupuesto. Yo en ese momento me tocaba batallar con lo que es hoy AFIP, entonces en la DGI luchábamos un poco contra los molinos de viento. Nos ganaron los molinos de viento, como pasa en Argentina por lo general con la economía, pero bueno, yo no puedo dejar de recordar esa época y de destacar la función, ¿no es cierto?, de Ricardo en su dilatada trayectoria, ¿no? Y bueno, y hoy nos va a venir a hablar un poco de economía. Estamos en un contexto de incertidumbre, por lo general es lo que ocurre en nuestro país en forma recurrente. A veces la incertidumbre se asocia a la depresión, al mal humor, que es lo que vemos, y bueno, tratar de poner luz ahí y ver cuáles un poco las expectativas y tratar de hacer un esfuerzo de mirar hacia futuro, creo que es muy importante. Y bueno, Ricardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros y adelante entonces con tu charla. Bueno, muchas gracias, Horacio. Muchas gracias a los organizadores de estas jornadas y a las autoridades de la facultad por la invitación. Veo acá un auditorio nutrido, espero atender a las expectativas que tienen ustedes por compartir estos minutos. Yo me voy a referir a la economía argentina en 2022, situación actual y perspectivas, y quiero hacerlo de una manera un tanto singular. No voy a solamente focalizarme en la coyuntura, qué es lo que está pasando hoy, cuánto subió el dólar, lo bajó, lo que fuere, no, sino más bien empezar por el contexto internacional y a partir del contexto internacional ingresar al análisis de la situación argentina. Y esto lo digo por lo siguiente. Primero, porque
quizás hay que remontarse mucho atrás, muchas décadas atrás, para encontrar una situación internacional de la complejidad que se encuentra hoy. Y en cierta manera condiciona y es una suerte de entorno que limita obviamente y propicia alternativas para la economía argentina. Y en segundo lugar, porque como vamos a ver, hay efectos cruciales que se descargan a partir de la situación internacional sobre la Argentina que es importante tener en cuenta. Entonces esa es nuestra puerta de entrada para después ver algunos datos en particular sobre Argentina. Yo me voy a valer de algunos gráficos y números, no es necesario recorrerlos todos, más bien son una ayuda para ir siguiendo el desarrollo de la exposición. De hecho, igual les voy a dejar acá el material y ustedes después van a poder consultar si tienen alguna duda sobre los números. Pero básicamente es ideas para acompañar el desarrollo de lo que estamos haciendo. Comencemos por el temario. Entonces, como les decía, el escenario internacional, el impacto sobre la Argentina, visto por el lado del frente externo, del sector externo, los temas de nivel de actividad, empleo, precios y la cuestión fiscal, y las perspectivas a corto y mediano plazo. Esos serían los 4 temas. En la parte internacional voy a hablar de 2 aspectos y 2 momentos en el tiempo, que es cómo se veía la situación en enero de este año. No estoy remontándome al siglo pasado, simplemente a 5 o 6 meses atrás había una imagen determinada allí, y después lo que ocurre a partir del 24 de febrero, que es la invasión de Rusia a Ucrania, que cambia ese contexto. Son 2 momentos en muy poco tiempo y de hecho por eso es una situación de tipo singular que hay que tenerla en cuenta. Comencemos por lo primero. ¿Cómo se veía? Esos son todos datos del Fondo Monetario. Ahí creo que lo alcanzan a ver. Esto es un pronóstico que hace el Fondo Monetario en enero de este año. Y lo que se veía en ese momento era un proceso de recuperación de la pandemia y, como dice el título, con tropiezos. Recuerden ustedes, 2021 se daba la economía mundial se empezaba a levantar después de absorber el efecto de la pandemia. En octubre, esta es la idea, en octubre el Fondo Monetario estaba pronosticando un crecimiento de lo que ven allí en las cifras, significativamente más alto del que ven en el mes de enero. Lo baja como medio punto del producto a nivel mundial. Y los países que, digamos, donde se concentra la reducción es en Estados Unidos, en China y en el resto del mundo. Medio punto del producto para la economía mundial es importante. Quiere decir que, digamos, el optimismo inicial de la salida de un problema tan complicado como fue la pandemia tiene un primer shock y dicen, acá hay más problemas. No es tan fácil salir de donde estábamos. Una de las razones por las cuales no es tan fácil es porque comienzan tensiones inflacionarias importantes. En Estados Unidos, quizás más pronunciadamente que lo que se observaba en la zona, en Europa, que tenía una inflación más baja, y en el resto de las economías emergentes. Pero en ese momento, y esto lo quiero subrayar, el diagnóstico del Banco Central estadounidense, que es la Reserva Federal, era: no se preocupen, muchachos, esto es transitorio. A medida que se ordenen las cadenas, sobre todo las cadenas productivas, cuya funcionamiento había sido interrumpido por la pandemia, esto se va a normalizar. No hay demasiado de qué preocuparse. El otro motivo era que esa recuperación se estaba dando con ritmos divergentes. Esto es muy importante. No se está, enero, antes de la guerra, la preocupación era que las economías desarrolladas
en virtud de la mayor solvencia fiscal que tienen y capacidad monetaria, habían podido poner paquetes de ayuda para ayudar a la recuperación económica significativamente de mayor tamaño y más rápido que el resto del mundo emergente. Y además, algo muy importante, la disponibilidad de vacunas. Entonces, el shock comienza una recuperación muy rápida, pero el fondo en ese diagnóstico decía, cuidado que acá se están abriendo las trayectorias. Lo que hay ahí en ese gráfico son las diferencias en la tasa de crecimiento a 4 años vista de iniciada la crisis con relación a cómo se veía el escenario sin pandemia, las proyecciones que se habían hecho previas a la pandemia y después. Y lo que eso indica, fíjense, unas son positivas y otras son negativas, es que los países desarrollados rápidamente iban a alcanzar esa tendencia, mientras que el mundo emergente no. Ahora, ¿qué pasa? Sobre ese shock y la salida del shock, que es la pandemia, viene el tema de la guerra. ¿Y qué ocurre? Hay una nueva revisión, esto es en el mes de abril. En el mes de abril el fondo saca el nuevo pronóstico para la economía internacional y nuevamente hay una reducción de otro, aproximadamente creo que son 0,6, 0,7 del Producto Mundial hacia abajo. O sea, 2 correcciones en el lapso de 5 meses en forma negativa, creyendo que, fíjense, en septiembre, en octubre del 2021, la idea era el mundo sale rápido de la pandemia. Después era, no sale tan rápido, hay problemas, hay unos que salen mejor y otros peor, y esto es otro shock negativo. Insisto, si ustedes van a la historia mundial, no hay una situación de esas características. Y el otro punto interesante es que ahí se ven en la tercera barra horizontal, y después de eso me voy a detener un poquito más. La tercera barra horizontal dice que todas las economías, todos los grupos de países bajan, excepto los que exportan commodities. Y sobre eso me voy a detener después. El shock negativo de la guerra, insisto, para el mundo, excepto para un grupo de países, viene acompañado también de mayor inflación. Y ahí, tanto para las economías desarrolladas como para las economías emergentes. Y esa mayor inflación trae una preocupación distinta. Lo voy a llevar al caso de la economía, voy al gráfico siguiente, de la economía de Estados Unidos. El gráfico se titula "Estaba equivocada. Ocurrieron grandes shocks que en su momento no comprendí adecuadamente". Esto no lo dice una persona, digamos, cualquiera. Es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Y reconoce, lo cual es un punto, estaba equivocada. No es frecuente que alguien diga, me equivoqué, estando sentada en esa posición. Y Estados Unidos, lo que dice el gráfico ahí, es que enfrenta la inflación más alta de los últimos 40 años. En mayo se cubrió otro récord. Y ahí cambió el diagnóstico. Aquello que yo les decía, muchachos, no se preocupen que es transitorio, no. Ahora hay una preocupación por la inflación y hay una corrección, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en todo Inglaterra, el Reino Unido, Japón, están todos subiendo las tasas, porque el problema no es tan solo que se regularice el funcionamiento de las cadenas de valor, los fletes, el comercio internacional. Hay un problema del funcionamiento económico, no voy a entrar en eso, más profundo y está provocando preocupación. Hoy, miércoles 15 de junio, la Reserva Federal subió hoy a la tarde 0,75 la tasa básica. Y hoy, en la mañana nuestra, la tarde europea, hubo una reunión de emergencia del Banco Central Europeo, preocupado porque en la Europa periférica, Italia, España, Grecia, Portugal, los bonos
de esos países se comienzan los spreads comienzan a subirse respecto de los bonos alemanes. Entonces el Banco Central Europeo dice, cuidado, no vamos a tener una crisis como la que tuvimos allá en 2012 y demás, vamos a intervenir, vamos a hacer algo. Después se verá qué, pero el tema está, entonces no va a ser fácil y la discusión es, está bien, de acuerdo con la inflación, hay que controlarla, pero este esfuerzo por corrección de la tasa de inflación ¿nos llevará acaso a una recesión mundial? ¿Es un peligro? ¿Es un problema? Está en la mesa. Bien, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el efecto más claro de lo que ocurrió con los hechos del 24 de febrero? Que saltaron, esos gráficos que ustedes ven ahí, saltaron extraordinariamente los precios, primero de la energía y como saltaron los precios de la energía, los precios de los alimentos. Como ustedes saben, la energía es fundamental porque están muy asociados, no solo por los mercados financieros, sino también porque el traslado de la movilización de las commodities alimenticias requiere transporte, eso requiere energía, entonces una cosa lleva a la otra. Además de que tienen efectos en toda la economía. Y eso pega en el precio del petróleo, en el precio del gas y obviamente en los alimentos. ¿Por qué? Bueno, es bastante fácil de ver. Allí hay un gráfico que pone que Rusia es un exportador importante de petróleo y de gas. 60% de la exportación de gas por redes, la que va por gasoductos, de la exportación mundial de gas por redes, es rusa. Y eso obviamente es la conexión de Rusia con Europa. También son exportadores mundiales de gas en general y de petróleo también. Entonces, el impacto ahí hizo saltar los precios de esos commodities. Y acá lo que tienen es los precios de los alimentos. Es el índice de la FAO de los alimentos, y ahí ven en el gráfico, en la parte superior izquierda, cómo el índice para 2022 está bien por arriba, estamos hablando de 50%, 45%, depende del tipo de producto. Yo os voy a citar uno solo, el trigo. Entre enero y fines de mayo, el trigo en el mercado internacional subió 60%. Es decir, son magnitudes por la velocidad en la que se da de importancia. Y fíjense allí, ¿por qué? Es obvio. Ucrania y Rusia, ¿qué porcentaje tienen de las exportaciones mundiales? Casi 30% de las de trigo, 19% de maíz, 78% del aceite de girasol. Y esta situación no se va a corregir rápidamente. Ahora bien, hay que distinguir también, porque hace la situación mundial, cuidado, Estados Unidos se encuentra con ventajas respecto de Europa en materia energética, porque tiene gas, los europeos no tienen. Y entonces ustedes ven ahí en el gráfico, lo que tienen en la curva de arriba es el precio para Europa del gas. Y fíjense, el precio del gas en Estados Unidos prácticamente no se mueve. Hoy, nuevamente, fue un día interesante, 15 de junio, carta del presidente Biden a las petroleras, no a las del gas, a las petroleras, diciendo, señores, yo no entiendo por qué, si está subiendo el precio del petróleo, ustedes no producen más a las refinerías, no producen más naftas y está llegando, y no ayudan a bajar los precios. El galón, antes de la guerra, valía, creo, $2.20, está en $5 el galón en Estados Unidos hoy. Bien, y esto lo que dice es que la recuperación europea se hace más difícil por los efectos de la guerra. Y obviamente ahí hay dos líneas. La de arriba es la diferencia de trayectoria que tiene la Europa emergente, digamos, los países más con menor ingreso per cápita de Europa, dentro de la Unión Europea, y el resto, los avanzados. Entonces, de ahí vamos a la Argentina. ¿Cómo se conecta esta situación del mundo más complicado, con más inflación, en los bordes de una recesión que afecta a todo el mundo,
No he puesto datos de China, pero bueno, al principio estaban. También a China, ¿cómo pegan sobre la Argentina? Entonces hay que preguntarse cómo ingresan por el frente externo, el canal comercial y el frente externo. Bueno, lo primero es que vamos a tener en 2022 un año récord de exportaciones, ¿sí? Allí al lado del cuadro están los datos. Posiblemente tengamos una exportación de bienes, no están las exportaciones de servicios, estos solamente son bienes, de alrededor de 87.000 millones de dólares, y eso significa un 12, casi 11,9, 12% de aumento de las exportaciones con respecto a 2021 y 33% respecto de 2019. Puse 2019 y no el 20 porque el año 2020 es muy atípico por la pandemia. Entonces, lo que para el resto del mundo es una complicación, para nosotros, no somos los únicos, todo el Mercosur es exportador neto de alimentos y por tanto está beneficiado por esta situación, nos va mejor, vamos a tener un mayor nivel de exportaciones. Ahora, ¿cómo se da esto? Se da precisamente por lo que habíamos explicado en la primera parte, porque tenemos un vuelco muy favorable de precios. Allí, nuevamente, en el recuadro de la derecha del cuadro, están los datos. En el primer trimestre de este año, de 2022, los términos del intercambio, o sea, nuestra relación de precios de Argentina con el mundo, se mejoraron en 6,8%. Es un aumento muy significativo. Bueno, la forma de la curva habla por sí sola. Pero hay que tener en cuenta algo adicional. Si nosotros tomamos, aquello eran las exportaciones medidas en dólares y en los términos de intercambio, los efectos de los precios. Pero ¿qué pasa si uno mide las cantidades? ¿Cómo evolucionan las cantidades de nuestras exportaciones? Ahí está el dato trimestral del INDEC y un simple ajuste lineal, y eso dice que las exportaciones nuestras de bienes crecen muy poco. Entonces, aquí hay un primer signo de alerta, mirando hacia futuro. ¿Qué ocurriría si, por alguna razón, el conflicto bélico se soluciona y se normaliza la provisión de petróleo y, consecuentemente, mejor, digamos, también la producción de bienes agrícolas? Muy probablemente ocurriría un descenso de los precios. Y cuidado, ocurriría un descenso de los precios de nuestras commodities de exportación, pero como tenemos este problema de la inflación, en mayo, insisto, interanual Estados Unidos 8%, es probable que uno vea que bajen los precios de las commodities, pero los precios de los insumos importados van a quedar arriba. Entonces es una señal de alerta. No está ocurriendo, es probable que no ocurra en el corto plazo, pero cuidado con decir, tenemos exportaciones récord, ya estamos del otro lado de la cordillera. No es así. Y uno de los problemas que tenemos es la balanza energética. Precisamente, bueno, eso está en los diarios, no hace falta que hoy estamos gozando acá de buena calefacción, hay gas afortunadamente y demás, pero no es obvio de que la provisión de gas vaya a ser normal, porque como saben, si bien nosotros tenemos reservas de gas, no hay forma, el cuello de botella es el transporte, no hay gasoductos y Argentina importa gas desde Bolivia, el gas de Bolivia no es suficiente, hay que comprar gas en el mercado internacional, el gas licuado que viene por barcos, y eso es muy caro. Del año pasado, de $6 por la unidad que se mide esto, que es el millón de BTU, ahora está en 30 o 35 y además no se consigue. Entonces, la balanza comercial energética va a ser negativa y es un vuelco muy importante, puede ser 6.000 millones de dólares. Obviamente, como las exportaciones mejoraron tanto, se puede en parte aguantar el cimbronazo, pero no es trivial, el impacto es fuerte. Entonces,
¿Qué pasa cuando uno proyecta la balanza comercial? Y yo les pido, ahí hay muchos gráficos, porque muchos años, yo les pido que miremos la izquierda del gráfico, que es el año 22, el año actual, que es al cual nos estamos refiriendo. Vamos a tener un superávit importante de comercio, 14, 15 mil, 16 mil millones de dólares de bienes. Hay que ver cómo resulta la balanza de servicios, y eso aún computando las importaciones de gas permitirían amortiguar el golpe. Insisto, acá no están las exportaciones de bienes, de servicios, entre los cuales está el turismo, que nosotros es negativo y es importante. Pero en principio la balanza comercial de bienes es favorable. Ahora, ¿qué pasa? Con este dato de balanza comercial, y que nos iría relativamente bien por allí, ¿qué está ocurriendo? Vayamos al tema de la actividad en primero. ¿Qué le pasó a la Argentina en estos últimos años? No remontémonos, fijemos la atención en el 2020. Caída de la actividad del 9,8, casi 10%, recuperación muy rápida en el 2021, otro 10%, y la estimación es que vamos a crecer alrededor del 4% este año, en principio. Ahora, ¿qué ocurre? Esto cuando uno mira el dato anual. ¿Qué pasa si uno lo mira en forma periódica? Este es el indicador mensual de actividad económica, es el índice desestacionalizado de la actividad económica. ¿Y qué dice ahí? Ese es el gráfico con los datos, hasta la flecha vertical es hasta lo que conocemos. Y ahí se observa lo que decíamos antes, la caída pronunciada por la pandemia, la rapidísima recuperación posterior, y ahí llegamos hacia donde está la flecha vertical, llegamos a ese punto. El 4% de crecimiento que decíamos antes es mantener la actividad que llegamos hoy. No va a crecer, la estimación es que la economía no crezca mucho más a partir del punto en que nos encontramos. Va a crecer cuando uno la compara con el promedio del año pasado, por la forma que tiene la curva. Pero el nivel de actividad tendería a estabilizarse, digamos, en el nivel actual. ¿Qué hay por detrás de ese nivel de actividad? Yo puse un dato que me parece relevante, es la evolución del empleo asalariado privado registrado. Es una subcategoría, es digamos, la parte más aventajada del mercado laboral, registrados y asalariados. Y eso dice que en febrero del 2022 tenemos 6 millones de trabajadores registrados que se han recuperado respecto del nivel donde habíamos el piso de la pandemia, pero todavía no hemos alcanzado los máximos anteriores. En realidad, el empleo privado registrado en este país está prácticamente estancado desde el 2011. Hubo una caída en la pandemia, se recuperó, pero allí se queda. Y se queda por la falta de horizonte hacia el futuro, que tiene que ver con lo que decíamos antes del nivel de actividad y las diversas incertidumbres que hay. Bien, el otro dato es la inflación. Acá tenemos inflación en aumento. El gráfico se observa el promedio del 2021, 46%, y la inflación promedio de los primeros 5 meses del año, 56%, y el último mes, el que salió ayer, es anualizado, interanual, digamos, es 60,7%. O sea, la inflación viene subiendo. Insisto, repasemos los datos. Nivel de actividad que llega a su techo, el empleo que también se recupera pero no supera los máximos, e inflación en ascenso. Ahora bien, ¿qué puede uno decir acerca
de las perspectivas de estos datos. Y yo no he, para no abundar demasiado ni no complicar demasiado la presentación, no he ido sobre los datos monetarios y de deuda en pesos y demás. Pero veamos de manera simplificada. Para ver un poquito las perspectivas a corto plazo primero y después la de mediano plazo, hay que enfocarse primero en lo que tenemos en el acuerdo con el fondo, que hay un programa en ejecución, y después ir a los aspectos más de mediano plazo. Bien, ¿qué dice el acuerdo con el fondo? ¿Qué metas tiene, digamos? Bueno, todas las que están ahí en la porción derecha del gráfico, tenemos una meta de reducción del déficit fiscal. El gráfico es el que está en la parte derecha, de llegar este año 2022 a 2,5 del producto. Después tenemos una política monetaria que implica la reducción de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro, una política cambiaria que supone acumular reservas también de 5.000 millones de dólares, que continúa, como dice ahí, el cepo cambiario, que se permite, digamos, tomar deuda pública en moneda nacional. No hay detalles en acuerdo con el Fondo de la Política Antiinflacionaria. Las tasas de interés deberían ser reales positivas, y la política tributaria básicamente está enfocada a atacar los problemas de administración. No hay ninguna reforma tributaria importante en el acuerdo con el fondo. El compromiso de reducir los subsidios a la energía, y no hay tampoco novedades en materia ni previsional ni laboral. Y como bien observan, en la parte derecha está el sendero de reducción del déficit y el sendero de reducción de la asistencia monetaria del Banco Central Tesoro, la maquinita. Ahora bien, ¿qué pasa con la parte fiscal? Yo les pediría que se concentren en el gráfico, la porción del gráfico de la derecha. Y ahí lo que mide es la curva superior, es el sendero del 2021, es el déficit primario fiscal del déficit del 2021, y las porciones de línea que encuentran por debajo de esa curva superior es el déficit efectivamente ejecutado. La información dice dos cosas. Dice que al mes de marzo Argentina viene reduciendo el déficit fiscal, que le permite cumplir con el acuerdo con el fondo, pero dice también que esa reducción del déficit fiscal está, digamos, lograda a través de un ajuste de casi cero, de medio punto del producto, por lo que nosotros llamamos en la jerga contabilidad creativa. Se incluyeron recursos que hay para discutir. El fondo los ha aceptado, pero ahí hay un problema. Y lo que importa no es lo que pasó, sino lo que viene a futuro. Y la pregunta es si es factible, con ese sendero, cumplir las metas que están por delante. Si uno observa, corrigiendo por esta, detrayendo esa corrección por la contabilidad creativa, el déficit está corriendo por arriba de fácilmente 0,6, 0,7 de la meta, más de medio punto de producto que está comprometida. O sea que hay que hacer ajuste fiscal para poder entrar allí. Y el otro tema es el tema de las tarifas públicas y de los niveles de subsidio a los servicios públicos. El gráfico arriba, el título de la lámina dice que los subsidios a la energía y al transporte pesan 3,1% del producto. 3,1% del producto. El gasto público del sector público nacional, bien medido, el gasto primario es de alrededor de 21-22% del producto. Quiere decir que
más del 10% del gasto del sector público nacional está en estos subsidios. Es muy importante, es clave. Y además el gráfico dice otra cosa. El gráfico dice que en el año 2019 los subsidios se habían reducido significativamente del nivel en que estaban, a 6.000 millones de dólares o algo así, pero en poco tiempo hemos vuelto, se triplicaron esos subsidios. Estamos en 19.000 millones de dólares. O sea, estamos en esos 3 puntos del producto. Y reducir esta carga que tiene el Estado de los subsidios a la energía y al transporte implica una corrección de las tarifas públicas que va a poner presión alcista en la tasa de inflación y consecuentemente complicar la tarea inflacionaria. Entonces, repasando hasta aquí, primer punto de advertencia, la balanza comercial viene bien, relativamente bien, pero hay problemas para acumular reservas. Y hay problemas para acumular reservas, no solo por las importaciones de estas de gas, sino que también porque el régimen cambiario estimula el pago anticipado por importaciones, el pago de deudas, etcétera, que hace que el Banco Central tenga dificultades para acumular reservas. La implicación sería que uno esperaría una corrección del tipo de cambio para detener ese proceso, pero eso llevaría también a aumento de presiones inflacionarias. Segunda cuestión, corregir el problema de los subsidios tarifarios. La medida que tomó el gobierno de subir las tarifas alrededor del 20-25%, con los niveles de inflación que tenemos, no corrige el problema en la magnitud necesaria. Y algo que yo no he mencionado acá, no he puesto ningún número, la otra discusión que está hoy, cualquier diario financiero que se abre, es alrededor de un punto que estaba mencionado en el acuerdo con el fondo, que decía, bueno, como usted tiene que ponerle un freno a la maquinita, se va a tener que financiar de otra manera y va a tener que tomar, bueno, Argentina no tiene, el sector público no tiene acceso al crédito internacional, entonces se va a tener que financiar en el mercado de pesos, emitiendo deuda en pesos. Y lo que está ocurriendo es que hay dificultades significativas, después si quieren entramos en detalle, para sostener y para refinanciar la deuda y para colocar deuda en ese mercado de pesos que se está, digamos, estrechando. En consecuencia, el programa y el horizonte ese de corto plazo tiene estas dificultades. Hay presiones para que suba más la tasa de inflación, va a haber dificultad para mantener el ritmo de actividad, y ya no subirlo, para mantenerlo va a haber dificultades. Hay una cuestión con la acumulación de reservas en virtud del régimen cambiario. Si ustedes leyeron hoy los diarios, las noticias eran acerca de la posibilidad de implementar una suerte de super cepo, que es un mayor control a las importaciones, y eso va a afectar el nivel de actividad. También el déficit fiscal no está bajando al ritmo requerido, en parte porque no hay esta corrección de las tarifas en la magnitud necesaria. Esto es en cuanto al escenario de cortísimo plazo. Esos son los nubarrones que hay en el horizonte. Va presión de la inflación, dificultad para acumular reservas, retrasos en las tarifas, déficit fiscal que aumenta, etc. Estas son complicaciones bastante serias en donde el gobierno tendría que dar una indicación de cómo va a resolver estos dilemas. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, y yo con esto voy a terminar,
Yo quiero concentrar un poco la atención en dos cuestiones, en dos restricciones, diría yo, que pesan sobre la economía argentina cuando uno levanta la cabeza y mira más allá del día a día. La primera de ellas es la cuestión esta, la cuestión del desafío del superávit de la cuenta corriente externa, del balance de pagos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas para aumentar las exportaciones y para manejar nuestra demanda agregada, la demanda de importaciones, en línea con eso. Y tenemos una tendencia crónica, digamos, a incurrir en déficit de la cuenta corriente externa que hay que financiar, y eso obliga a la emisión de deuda externa en dólares. Y fíjense lo que hay ahí en este gráfico. Ahí ustedes ven una curva y las variaciones anuales del PBI, las líneas verticales. Y lo que indica el gráfico es que Argentina viene tratando de sobrellevar el ajuste externo desde el año básicamente 2012, 2013, y a partir de ahí la cuenta corriente, que es la línea continua, comienza a entrar en zona de déficit, crece el déficit hasta el 2017, 2018, y ahí comienza el ajuste. Y ese ajuste ya lleva 3 años. O sea, ingresar a la zona de superávit de la cuenta corriente es una operación de política económica y de política en general compleja, difícil y que tiene sus costos. Por tanto, ahí hay un problema que hay que atender. Y vuelvo sobre el punto anterior. Hemos sido, paradójicamente, beneficiados por una tragedia humanitaria como es la guerra, pero cuidado de no gastar a cuenta porque ahí hay un problema serio. Y el segundo punto, del cual venimos arrastrando y no podemos desprendernos, es esto es el nivel del gasto público medido en relación al producto, ¿sí?, de los 3 niveles de gobierno: nación, provincias y municipios. Los máximos que están ahora, digamos, estamos en niveles relativamente máximos, estamos alrededor de 40-41% del producto, ¿sí? Yo les dije antes, el gasto primario del sector público nacional, 22%, pero eso hay que añadirle provincia, hay que añadirle municipios, etc. Estamos alrededor del 40% del producto. Y ese gasto público en esos niveles es imposible de ser financiado con la materia que ustedes estudian cuidadosamente en esta facultad, y que tengo acá a mi derecha uno de los profesores de posgrado en la misma, que son los impuestos. No hay impuesto en la Argentina, no hay sistema impositivo que permita atender este nivel de gasto. Por tanto, estamos todo el tiempo con, iba a decir reformas, algunos amigos me dirían eso no son reformas, son puros parches, inventando mecanismos digamos, extraordinarios. Tenemos, el año pasado tuvimos a fines del 2020 el impuesto a la riqueza, ahora hay una propuesta del impuesto a la renta inesperada, hay otro proyecto sobre la consideración de los fondos ocultos, etcétera, y la imaginación obviamente no tiene límite frente a la angustia de lo que es financiar esto. Y cuidado, porque acá, dentro de nuestro sistema impositivo, además tenemos impuestos que pegan muy duro sobre las exportaciones, como son las retenciones al sector agropecuario, al sector agropecuario, a la minería, a la energía, y ahora sacaron también un régimen variable para las exportaciones de cobre. Eso impacta sobre la capacidad de exportación. Obviamente que hoy, frente a este dato del gasto, no podemos prescindir. Las retenciones dan aproximadamente 2,2 del producto, que ni siquiera financian los 2/3 de lo que nos gastamos en los subsidios, o sea que no podríamos prescindir.
pero perseguimos objetivos contradictorios, porque la parte decimos que tenemos que subir las exportaciones, pero las gravamos con impuestos que son muy ineficientes desde ese punto de vista por las angustias fiscales. En síntesis, y acá termino, a mediano plazo, más allá de lo que van a leer en los diarios hoy, sobre cuánto subió el dólar, la inflación, la deuda en pesos y todo lo demás, hay que preocuparse por la salud externa de nuestra economía, por el desempeño de nuestras exportaciones y darle una solución a esto, que es una cuestión muy difícil, porque a mí sería muy sencillo decirles, miren, esto se resuelve con una solución algebraica, porque esto es el gasto en relación al PBI. Subamos el PBI y el coeficiente baja. Eso, si yo lo dijera, es muy elegante, pero carece de sentido económico, es una estupidez, digamos, acabo de decir una estupidez. Entonces, eso no, por favor, no lo repitan. Entonces, porque además así no se puede crecer. Resolver esto es tema de una reforma del Estado. Parte de esa reforma tiene que ver con las tarifas, el sistema jubilatorio, la relación con las provincias y demás, que es una agenda muy compleja. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno convive con esta situación mientras se llevan a cabo estas otras reformas que insumen tiempo y son de muy difícil consenso desde el punto de vista político, porque acá siempre hay algunos que ganan, pero hay perdedores? Y cómo asimilar esas pérdidas en una situación social que me hace falta que abundemos en detalles. Yo les dije que el empleo privado no se recupera, que la pobreza está en 40%, que la indigencia supera el 10% de los hogares. Bueno, entonces es muy difícil. Cierro acá, les agradezco la atención y bueno, espero preguntas, comentarios, dudas, etcétera. De paso les pregunto. Bueno, ahí estuvo con ustedes el licenciado Ricardo Carciofi. Tenemos tiempo para hacer 2 o 3 preguntas. Los chicos del Centro de Estudiantes le pueden acercar el micrófono para hacerlas. Son 2 o 3 preguntas que quieran hacer. Acá. Los profesores de Economía que gentilmente se acercaron. Profesor Vázquez, Pérez Henry, Cúbar. Gracias. Doctor, ¿usted cree que la deuda interna en pesos se va a reperfilar? Como pasó con el gobierno anterior, con el doctor Lacunza. Muchas gracias por la pregunta. Yo no creo, digamos, lo que yo creo sería, digamos, trivial, digamos. ¿Qué es lo que puede ocurrir, imagino yo? Hay, me parece, en la situación actual, pasos antes de eso que sería extremo, porque nosotros venimos ya de un reperfilamiento, vinimos de un arreglo externo con los bonistas, etcétera. Entonces, ingresar en un nuevo reperfilamiento, el crédito público es uno. Así que acá hay una tarea que es reconstituir el crédito público. Y entonces ir por esa senda es el camino que va. Hay que tratar de no llegar. La situación que se ha disparado en estos días, hay diversas versiones. Una de ellas, que tiene bastante asidero, es que tiene que ver con la anécdota que yo contaba sobre las importaciones de gas. Y EASA, que necesita importar el gas, tenía excedentes de liquidez en el mercado, los fue de un día para el otro, los liquidó, y eso, 9.000 millones de pesos, ¿no? No es una cifra, no es el cambio para el colectivo, y bueno, y eso derrumbó los bonos y eso despertó una corrida. Rumores de que, bueno, algunos economistas de la oposición se reunieron con algunos bancos y le dijeron, bueno, no es muy creíble, porque ¿quién sabe quién va a ser el economista? Demasiadas conjeturas. Ahora, esto me hace acordar a un corrillo mexicano que decía algo así,
la han matado de 3 tiros y no sabemos de qué tiro la ha matado, digamos. O sea, bueno, acá estás corriendo por el borde de la cornisa y cualquier torpeza, yo diría que si lo de IASA, y creo, eso sí que es evidencia empírica, vendió ese día, se cayeron y demás, bueno, cualquier torpeza despierta dudas. Y los mercados financieros son, en estas condiciones, son extremadamente sensibles y lábiles. Entonces, venía bien y de repente algo te desacomoda para toda la carrera. Ahora, hay todavía mecanismos de respuesta, se pueden subir la tasa de interés, puede salir a dar una señal acerca de cómo van a hacer con el déficit fiscal. Hay un detalle. Fondo Monetario, la semana pasada, principio de la semana pasada, hace el comunicado de que que aprobaron las metas del marzo, ¿sí? Y dice, el comunicado dice, y el programa va razonablemente bien y se mantienen las metas anuales y estamos reprogramando las metas trimestrales. Ahora bien, una de las metas trimestrales que hay que fijar es la del 30 de junio, es decir, de acá a 14 días, 15 días. Entonces, el mercado lo interpreta como, si hoy vos me estás poniendo el número para dentro de 15 días, no te vas a equivocar, vas a entrar en eso. Ese tipo de juegos no da confianza, porque quiere decir que estás acomodando las cosas para que entre. Entonces, hay que dar señales. Entonces, mi punto sería, cuidado con eso, esas son soluciones de extremo, hay pasos anteriores que se pueden tomar, y yo creo que el gobierno los va a tomar para no llegar a ese punto. ¿Cuáles? No te puedo decir, no lo sé. Una pregunta más, doctor Pérez Henry. Bueno, bienvenido aquí a la universidad. Te felicito por la mesura ante un país que tiene anomia y anarquía, ¿no? Es decir, es difícil hacer y hablar de política económica. El interrogante es que vos dejaste muy claro es que siempre es mediano plazo. Yo estimo que la competitividad argentina es baja por todas estas causas que vos mencionaste. La salida se hace difícil en un hormiguero que está revuelto, que está estancado, ¿no? Como hacía un análisis, creo que era un inglés justamente. Es un gran hormiguero en el cual estamos en evolución. Entonces quería ver un comentario ante todos los interrogantes, independientemente de la salida o no salida, los comentarios que hay que forman parte de la pirotecnia, ¿no? O sea, si uno hiciera política, digo, sí, vamos a reperfilar, porque que la crisis venga antes, etcétera. Y por eso digo, en la mesura con la cual hiciste la exposición y que es tu característica, quería hablar un poco más que la desmesura, un poco sobre lo concreto de la salida en términos de competitividad de Argentina, que tiene todos los recursos, pero creo que hay un freno muy grande para la discusión de shock o hacerlo más suave el ajuste. Bueno, yo diría 3 reflexiones. Una sobre la cuestión general, el tema de la competitividad, y la última cuestión, shock o gradualismo. Sobre la cuestión más general, acá hay una enorme cantidad de problemas muy complejos que no se pueden tratar simultáneamente, digamos, en un esquema de política global, y a los que hay que darle necesariamente una secuencia en el tiempo. La habilidad consiste en 2 cuestiones. La primera es seleccionar los frentes de batalla, los ejes de atención en aquellos elementos que me pueden dar una respuesta inmediata, y que los pueda impulsar, que yo tenga cierto acuerdo político y social para impulsar. Esa es la primera cuestión. Es decir, no entretenerme en detalles inútiles. La segunda es muy importante, nosotros tenemos experiencias repetidas de esto. La segunda es que
la solución que yo instrumento en hoy no me complique el mañana. Puedo postergarlo, pero no, lo importante es evitar un estrechamiento del camino a futuro. No importa si lo postergo, pero no lo agravo. Y hay cuestiones que hemos agravado sistemáticamente. Segundo tema. Entonces, esto es importante. En el diseño de un programa de política económica, esto es fundamental. No absorber más cosas que las que podemos resolver y mucho menos inventar algo que nos va a complicar en el paso siguiente. La segunda cuestión es el tema de la competitividad y es realmente importante. Hoy esa competitividad está, diría yo, maquillada por esto que hemos dado, por esos términos del intercambio. Y esto me parece, dejarlo en claro, el auditorio son todos jóvenes, estudiantes. Muchachos, hemos sido beneficiados por una guerra. Esto no es menor, el mundo es al revés, digamos. Entonces, tenemos los problemas que tenemos, pero hay que saber, digamos, cuando uno recibe un regalo, bueno, estamos en esa posición, ¿no? Pero eso se puede cambiar. Entonces, ahí hay varias lecciones. Entonces, por ejemplo, una obvia es no atrasar el tipo de cambio para agravar el problema. Hay que tratar de ver a futuro cómo desarmamos estas cuestiones que están bloqueando nuestra capacidad de exportación. Hay que tratar de regularizar el régimen cambiario. No se puede vivir así. Imagínense ahora, supercepo, ¿qué significa? Empezar a distinguir, no, miren, no podemos importar estas botellitas de plástico porque son, vamos a tener que, las de vidrio, y empezar a jugar con ese tipo de cosas. Eso es ineficiente, eso es un margen para la corrupción, eso es un problema. Hay que ir regularizándolo. Y el tercer punto que vos mencionabas, muy delicado, es gradualismo o shock. Yo diría que esa no es la discusión de hoy, digamos. Hoy el gobierno tiene un programa que es el que está en el acuerdo con el fondo y hay que manejarse en esos términos. Entonces, yo diría que sentado ahí, el tema es cómo ir reacomodando los espacios y las restricciones que tengo manteniendo ese programa. Porque además, cuidado, yo he dicho, en marzo, digamos, ahora hace poquitos días, el Fondo Monetario dijo, cumplieron la meta. Y es probable que en septiembre, que está la próxima revisión, diga, cumplieron la meta. Ahora bien, y hay estas desprolijidades que he señalado, que no son pocas y no menores. Si esto no, pero hay siempre un margen de tolerancia. Bueno, mirá, puedo hacer la vista gorda, pero no me pidas más de lo que puedo hacer. Porque la gente mira y la gente dice. Entonces, uno tiene que hacer cosas en función. Pero, y este es el pero que quiero instalar, si por alguna razón esa meta no se cumple, se interrumpen los desembolsos. Y si se interrumpen los desembolsos, Argentina va a tener un problema, entra en atrasos con el fondo, y eso, así como me llevabas con tu primera pregunta a la deuda en pesos, eso levanta una montaña de problemas que es mejor, diría yo, evitar y ni siquiera acercarme a esa situación. Entonces, en el futuro no sé, volviendo a tu pregunta, si habrá gradualismo, que eso será, muchas de las decisiones de política económica y no solamente de política, de armado de un programa de política económica, es decir, es de todas las piezas del rompecabezas, son muy contingentes a los datos de hoy, dónde me encuentro con el déficit fiscal, la tarifa, la inflación, la situación monetaria, etc. Por lo cual es inútil hacer un pronóstico hoy a cómo va. Primero hay que transitar el hoy, el gobierno tiene que tomar varias decisiones importantes para evitar esos problemas. Pero estamos yendo al borde de cornisa. Y esa
esa situación, voy a un gráfico que pasé, que es el del nivel de actividad, la situación es percibida por el sector privado. Y eso empieza a generar desconfianza y bueno, ojalá el nivel de actividad se mantenga o ahí esté estabilizado. Lo peor sería que empecemos en una cosa de ese tipo. La aceleración inflacionaria no es buena porque se acelera la inflación, vamos a ir con una corrección de salarios y empezamos de manera alcista. Entonces, hay que sentarse en la mesa, hay que dar un cierto golpe, diría, de timón y ordenar un poco las cosas en el marco de ese programa, sin perder el hecho de interrumpir el acuerdo con el fondo, porque eso sería un escalón más de problema. Gracias.